Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, muy complacido de saludarle a usted, a los oyentes de la Hora de la Verdad, a ese gran equipo. Y bueno, sí, como usted ya lo anunciaba, trabajando para ver si podemos darle mejores garantías a los hombres de nuestra fuerza pública. Que no tienen ninguna. Ninguna. Porque en los estrados judiciales los tratan como los tratan. Miles de hombres en la cárcel sin que se sepa por qué. Cualquier testigo es considerado bueno si se trata de acusar a un militar colombiano, y cuando salen a cumplir su tarea entonces lo cogen a palos, pero no se pueden defender ni pueden imponer respeto por su uniforme y por la investidura que tienen. Entonces, ¿cómo es el proyecto? No para darles mejores garantías, para darles plenas garantías, diríamos nosotros, con una justicia penal militar que al país le hace falta, una falta inmensa. Cuéntenos. Pues no, doctor Londoño, no vamos a crear una justicia penal militar porque digamos que hay dudas en torno a lo que pueda tener como consecuencia, sobre todo ante entidades que están muy decididas a tratar de dañar a Colombia, como la Corte Penal Internacional, que poco le importan los crímenes de los terroristas de las FARC y de los terroristas que han venido asesinando miles de colombianos durante estos años, pero eso sí tiene ya listica una lista con todos los generales importantes de colombianos para procesarlos. Entonces, hemos tratado de hacer una justicia transicional que respete las garantías mínimas para los militares. Y esas garantías las podemos circunscribir en dos grandes temas, doctor Londoño y queridos oyentes, que son fundamentales. El primero de los cuales es el tipo de magistrado que puede juzgar a las Fuerzas Armadas. Usted ya mencionaba que nosotros tenemos en esa JEP esos magistrados que fueron nombrados por un procedimiento francamente absurdo. Yo el otro día le preguntaba a algunos expertos que ese procedimiento, pues qué otro país lo había tenido. Me decían que tal vez Costa de Marfil en el África había tenido una cosa similar, pero que tal vez Colombia era el único país democrático con una democracia plena que hubiera aceptado que 5 personas, 3 de ellas extranjeras, nombraran los magistrados para juzgar a la ciudadanía. Por supuesto, ese es un mecanismo que es absolutamente inaceptable para los miembros de nuestra fuerza pública. Colombia ha sido una democracia y nuestra fuerza pública han sido los ejércitos para defender la institucionalidad y el Estado, la ciudadanía, la libertad y la democracia. Y por lo tanto, nosotros no podemos ni siquiera pensar que unos jueces nombrados por extranjeros fueran a juzgar a nuestros hombres. Pero lo segundo, doctor Londoño, es que tampoco el gobierno anterior quiso aceptar un panel de inhabilidades e incompatibilidades para evitar que magistrados que habían estado dedicados a demandar a la fuerza pública, que habían tenido litigios contra ellos, que tenían escritos contra ellos, pues fueran a ser jueces. El gobierno le pareció muy bien que hubiera todo tipo de prejuicios contra la fuerza pública. Eso tampoco nos parece aceptable, pero el tema más de fondo, doctor Londoño, son los conocimientos mínimos que tiene que tener quien juzgue a un miembro de la fuerza pública. Estamos hablando, por supuesto, de conocer el VIH, para que el VIH, que es el derecho de la guerra y que fija las normas del uso de la fuerza, pues sea el que les apliquen en los juzgamientos, es decir, los jueces deben conocer ese VIH. Y lo segundo es que tienen que conocer los manuales operacionales de la fuerza, porque lo que hemos visto en la justicia ordinaria es que como se desconoce el VIH y se desconocen los manuales operacionales de la fuerza, hay perlas como las que discutíamos hace unos años con usted, doctor Londoño, en la verdad, donde mostrábamos que trataban de agravar los delitos de los miembros de la fuerza pública, diciendo que el miembro del ejército, por haber tenido, por ejemplo, medallas de combate, es peligro para la sociedad y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que eso es lo mínimo en lo que se refiere a los magistrados que sepan de VIH, que tengan probados conocimientos en los manuales operacionales de la fuerza, que estén seleccionados con un mecanismo que nos dé garantías. Lo que hemos propuesto en el proyecto
inicialmente, pero que está sujeto a la discusión de los sectores pues que nos acompañan, es que las elija el presidente de la República y los ratifique el Congreso de la República. Y hemos dicho que podrá haber militares retirados como parte de estos jueces, pero no podrán exceder, no podrán ser más de dos en cada una de las salas que son conformadas por 3 magistrados. El segundo tema que nos ha parecido fundamental regular es el tema del procedimiento, porque el gobierno habló mucho, el gobierno Santos, de que habría un procedimiento diferenciado, simétrico, simultáneo, pero repito, diferenciado para los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la diferenciación no terminó concretándose en nada, o sea, salvo el enunciado de que sería diferenciado y de que los miembros de la fuerza pública se entendían como las fuerzas regulares del Estado. La realidad es que el procedimiento es un procedimiento muy nocivo. Y empecemos, por ejemplo, doctor Londoño, por el tema de obligar las confesiones. La JEP lo que le propone a quien se somete es usted confiese y queda libre, o no confiese y entonces consigue un abogado, sométase al litigio. Si lo pierde, lo vamos a meter 20 años a la cárcel. Eso en términos reales para un soldado o un policía de nuestro país es decirle o confiesa el delito o prácticamente lo vamos a meter a la cárcel porque además le toca pagar el abogado. ¿Qué hemos dicho nosotros? No. En el caso de las Fuerzas Armadas, ese es un procedimiento inaceptable, porque usted está obligándolo prácticamente a confesar para poder otorgarle la libertad. Y eso lo que significa es que los hombres de nuestras fuerzas tienen que renunciar a poder defender el honor y su buen nombre. Entonces, eso iba a terminar, doctor Londoño, en que miles de hombres de las fuerzas iban a confesar delitos, aunque no los hubieran cometido, solamente para garantizar la libertad, para terminar libres y no sometidos a la persecución judicial a la que los tienen ya acostumbrados. Entonces el procedimiento nuevo lo que dice es no hay beneficios por las confesiones. Hay un compromiso sí con la verdad, pero ese compromiso supone la posibilidad y la obligación de la defensa, porque la presunción de inocencia es lo que debe vencer el juez, es decir, ese enunciado que hacía Humberto de la Calle como negociador y los otros negociadores de que este era un tribunal para culpables, pues tiene que eliminarse, porque como los miembros de la fuerza pública sí tienen derecho a la presunción de inocencia, a diferencia de los miembros de las FARC, que sí puede usted presumir que eran culpables, entonces en este caso queremos enderezar la presunción de inocencia. No hay obligaciones de implicarse ni de delación para poder obtener los beneficios. Se hace el proceso. Si la persona es hallada culpable, tendrá que pagar, o a menos de que ya lo haya pagado, porque como muchos de los hombres de la fuerza pública, como usted lo señalaba al inicio de esta entrevista, doctor Londoño, ya vienen privados de su libertad, entonces de lo que se trata es de que defiendan su inocencia. Si terminaran declarados culpables, ninguna pena privativa de la libertad excederá 5 años, porque a los 5 años habrá un derecho automático a recibir una libertad condicional que simplemente supondrá la firma de algunos beneficios, de algunos compromisos, de presentaciones voluntarias, pero tendrá derecho inmediatamente a la libertad condicional, que es de lo que habíamos hablado. Y esto significa, doctor Londoño, que para los crímenes atroces que cometieron los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, me refiero, por ejemplo, a quien hubiera cometido, por poner el ejemplo, los terribles casos de los falsos positivos de Soacha, pues habrá una pena privativa de la libertad de 5 años, y esto significará que pues vamos a tener un sistema que realmente aplica las penas y que reduce y da beneficios, pero que tiene muy en cuenta que para crímenes atroces pues tiene que haber algún tipo de manera de sanción. Y el otro tema, doctor Londoño, que hemos establecido es la defensa. Por un lado, la defensa institucional, es decir, que haya para las instituciones de la fuerza pública la obligación de tener una persona pendiente de los procesos,
para que no vayan a salir esas sentencias de que es que era una práctica sistemática de nuestras fuerzas, que estaban implicados todos, que así se usaba, sino que realmente cuando se hable de las instituciones que componen nuestra fuerza, haya alguien defendiendo el nombre institucional. Y lo segundo es garantizar la defensa técnica y gratuita y de la mejor calidad posible para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, para que realmente puedan contar con una defensa de su buen nombre y unos mecanismos para garantizar que todo lo que se les acuse o se les pretenda imputar pueda tener una adecuada defensa, que no le cueste a los miembros de nuestra fuerza, sino que corresponda al Estado su defensa como corresponde. En grandes líneas generales, doctor Londoño, ese es el sistema que estamos proponiendo. Se trata de, como lo dijo el presidente Duque, aceptar la Jurisdicción Especial para la Paz, que estará encargada del juzgamiento de las FARC, con todas las críticas que le hemos hecho sobre una justicia hecha a la medida, con jueces que corresponden a su visión ideológica, pues agravada por los escándalos donde el fiscal general de la Nación tuvo que poner preso uno de los magistrados que le entregaba información a los miembros de las FARC, con el agravante, como ya lo hemos dicho y yo lo he repetido, de que fueron magistrados elegidos con sesgo político para beneficiar a las FARC, que los reciben con flores y rosas cuando llegan a rendir el informe sobre todos los delitos atroces que cometieron, pero esa misma jurisdicción que maltrata a los miembros de las Fuerzas Armadas, y que usted recordará que negaba reuniones con el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Mejía, le negaban las reuniones, y posteriormente hemos tenido noticia de que cuando ha ido a someterse el general Montoya, lo han maltratado, lo han humillado y lo han tratado como si fuera un delincuente. Nosotros no podemos permitir, doctor Londoño, bajo ninguna circunstancia, que los hombres que han defendido la democracia y la libertad de Colombia, que han sido los héroes en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, vayan a ser humillados por los amigos de quienes consideran que la lucha de las FARC ha sido una lucha justa y que por lo tanto pretenden someter a las Fuerzas Armadas, destruir su buen nombre y el del Estado, para poder tener una equivalencia en términos de lo que hicieron los genocidas y narcotraficantes de las FARC. Nosotros no estamos pidiendo impunidad para las Fuerzas Armadas, pero sí garantías y plenas garantías en lo que se refiere a jueces imparciales y a un procedimiento que respete aquello que también aman los hombres de nuestra fuerza pública, que no solo aman el país, la democracia y la libertad, sino también el buen nombre de las instituciones que representan. Senadora Paloma Valencia, yo no tendría sino no una objeción, sino una observación que hacer, que me llevaría a decir que el proyecto de ustedes es incompleto, porque el principio de igualdad que sostiene nuestra Constitución me haría pensar que si va a haber penas alternativas para los bandidos de las FARC, ¿por qué no hay penas alternativas para quienes nos han defendido? Deshonraron el uniforme, cometieron atropellos, cometieron delitos, suponiendo que sean culpables, que muy pocos lo son. Pero ¿por qué penas alternativas para las FARC y no penas alternativas para los militares? Los propios militares en la justicia de la JEP habían previsto que las penas para los hombres de la fuerza pública fueran de reclusión, pensando en tener una garantía frente a la Corte Penal Internacional, porque esa amenaza que usa la izquierda sí la han utilizado muy adecuadamente en contra de varios ejércitos del mundo. Entonces, de lo que se ha tratado es de blindar cualquier posibilidad de injerencia. La mayoría de quienes ya están, digamos, vinculados a esas investigaciones de delitos graves han pagado ya más de los 5 años, doctor Londoño. O sea que en términos reales esto significa la libertad inmediata, pero la certeza de que lo que pagaron ya de reclusión se entiende pagado para los delitos en los que los imputaron. El tema de las penas alternativas se había hablado para los delitos menores y sobre todo para todos aquellos casos de juicios que seguían en la justicia penal militar, que podría terminar imponiéndole penas
más altas que las que tiene la propia JEP. Entonces estábamos pensando que quienes están en la justicia penal militar pudieran pedir las penas alternativas en la JEP, que esas sí fueran penas alternativas. Bueno, yo insisto en el principio de igualdad y entonces nos morimos de miedo de la Corte Penal Internacional, con muy buenas razones y sabemos por qué, para el juzgamiento de los militares, pero la Corte Penal Internacional no va a decir nada para el juzgamiento de estos criminales, de estos bandidos, de estos que han cometido las atrocidades que han cometido, como queda en evidencia, por ejemplo, viendo las declaraciones de Ingrid Betancourt o de Luis Eladio Pérez o de cualquiera de los de las víctimas de estas atrocidades en los campos de concentración que han tenido las FARC. Y para ellos sí no tenemos el miedo de la Corte Penal Internacional para quienes cometieron semejantes atrocidades. Entonces, pues yo insistiría en que debe haber igualdad y me parece que ese tema lo van a proponer los abogados de los militares. Diga, a mí ¿por qué no me pone una pena alternativa? Si mire, me condenaron por un falso positivo, que es la muerte de 1, de 2 o de 5 personas en un falso positivo. Atroz, espantoso. Pero el señor de las FARC ha matado 50 o 100 o 200 y si tiene una pena alternativa. Entonces, yo no estoy defendiendo a los soldados que fueron criminales o a los militares que fueron criminales, porque me causa un inmenso dolor y una invencible repugnancia pensar que un hombre que debió estar dedicado al servicio de la patria termine cometiendo un delito. Lo que no atino a comprender es por qué vamos a tener con ellos mayor rigor que el que se tiene con unos salvajes, unos monstruos que han reducido a unas personas a semejantes atrocidades como las que han cometido los de las FARC. Es todo lo que tenía que observar. Yo le contesto porque nosotros sí hemos tenido un punto, digamos, de honor como partido ahí, y es que los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes atroces, en nuestra opinión, deben tener una sanción con penas privativas de la libertad. Y ese principio nos parece que es lo único que garantiza que no haya impunidad, pero sobre todo que garantiza que la Corte Penal Internacional no actúe. En mi opinión, las condenas de pintar escuelas y de cortar pastos que le van a imponer a los criminales de lesa humanidad de las FARC son condenas irrisorias y por lo tanto buscaremos que la Corte Penal Internacional actúe contra ellos. Y nosotros tenemos que cerrarle si nos parece que eso abre la puerta a la Corte Penal Internacional y buscaremos que actúe contra las cabecillas de las FARC, no podemos cometer el mismo error de ponerle ese tipo de penas a los hombres de las Fuerzas Armadas para que la Corte Penal Internacional pueda tener la puerta de acción contra ellos. Nosotros queremos una justicia justa, que sancione los crímenes atroces, las graves violaciones de derechos humanos y los, digamos, más graves delitos, y que por lo tanto, como lo sanciona, cierre definitivamente la puerta de la Corte Penal Internacional, porque es también nuestro propósito buscar acción de la Corte Penal Internacional contra los miembros y las cabecillas de las FARC. Acepto sus argumentos y me declaro satisfecho con ellos, senadora. No podemos abrirle las puertas a la Corte Penal Internacional para que persiga a nuestros militares cuando al mismo tiempo estamos diciendo si les ponen penas irrisorias a estos bandidos de las FARC debe actuar la Corte Penal Internacional. De manera que sería lo nuestro un contrasentido. Tenemos que ser rigurosos y las penas privativas de la libertad son las únicas que de alguna manera significan un castigo eficaz para quienes han cometido delitos en este absurdo de la violencia colombiana. Senadora Paloma Valencia, pues adelante con esa iniciativa y esperamos que el Congreso de la República oiga tan buenas razones y proceda de conformidad con la aprobación de este proyecto del Centro Democrático que usted defiende con tanta vehemencia y con tan buenas razones. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, como siempre un gran honor poder conversar con usted, y yo le diría que en la Comisión Primera estamos muy escasos de votos y ojalá podamos hacer
el inventario de quienes nos acompañen, porque tenemos una oposición muy grande, pero hoy esperamos que los 7 senadores que hacemos parte de las bancadas de gobierno, digo 7 porque normalmente somos 8, pero el senador José Obdulio Gaviria pues ha tenido una afección en su corazón que le ha impedido acompañarnos. Esperamos que algún segmento del Partido Liberal, algún segmento del Partido de la U nos acompañen, porque consideramos que es de fundamental importancia este proyecto. Este es un proyecto mínimo, doctor Londoño. Usted recordará que quienes votamos por el no y quienes elegimos al presidente Iván Duque, lo que queríamos era derogar esa justicia postiza, que es la justicia especial para la paz. Sin embargo, el presidente Duque ha pedido que se respete esa justicia y este es el mínimo que quienes votamos por él no estaríamos dispuestos a aceptar, que además de una justicia falsa que beneficia a los terroristas, por lo menos haya garantías plenas para los miembros del ejército, de la policía, de la fuerza pública colombiana, que como lo decíamos han sido los ejércitos de la democracia colombiana. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, doctor Londoño, y feliz día a todos.